Este video es para presentar las instrucciones generales requeridas para crear un cubo en SQL Server 2012. Asumimos que ya tenemos montada la base de datos en el manejador de base de datos. Luego entramos a la opción herramientas de datos de SQL Server, donde vamos a proceder a crear el cubo. Creamos un nuevo proyecto. En este caso le colocan el nombre, escogen la opción proyecto multidimensional y de minería de datos y le colocan el nombre que estimen conveniente. Al crear el cubo, los principales componentes que vamos a utilizar son el origen de datos, que nos va a permitir vincular a la base de datos que tenemos en el manejador de bases de datos, la vista del origen de datos, que es la porción de la base de datos, la selección de tablas que vamos a utilizar para visualizar en el cubo en sí mismo que vamos a diseñar, que a su vez contiene dimensiones que debemos personalizar. Esto para conseguir mayor navegabilidad, una estructura más clara de los datos, enriquecer lo que se va a presentar a nuestro usuario final. Entonces procedemos, clic derecho, nuevo origen de datos. Se nos abre el asistente para orígenes de datos. Siguiente, creamos un nuevo origen de datos. En este caso, dejamos el proveedor por defecto sugerido SQL Server Native Client 11.0, el nombre del servidor localhost o el nombre que tengan colocado para el motor de base de datos. Yo voy a utilizar autenticación de Windows porque así he estado trabajando. Ustedes pueden utilizar autenticación de SQL Server. En el laboratorio tienen la cuenta, si quisieran escoger esta opción, para escribir el nombre de usuario SA y la contraseña 123. Pero bueno, en mi caso vamos a utilizar autenticación de Windows y seleccionamos la base de datos con la que vamos a trabajar, que en este caso es AdventureWorks DW 2012. Probamos la conexión, se estableció correctamente, todo va muy bien, aceptamos. Hacemos clic en siguiente y en la información de suplantación. En este caso, como yo estoy utilizando una cuenta de usuario de Windows, voy a completar la primera opción con el nombre de usuario y la contraseña que tiene establecida. Ustedes, si utilizan el usuario de SQL Server, pueden utilizar la cuenta de servicio o las credenciales del usuario actual. Cuando procesen el cubo, si tienen algún error en que se describe en el error como impersonation mode, puede deberse a que se seleccionó una de las opciones que no conviene. Prueben con la otra, utilizar cuenta de servicio o utilizar credenciales del usuario actual. Ok, siguiente, y colocamos el nombre del origen de datos. En mi caso le voy a colocar origen de datos y finalizamos. Creamos el origen de datos. Hasta el momento parece estar bien, pero cuando procesemos el cubo es que vamos a darnos cuenta si no tenemos ningún problema con él. Posteriormente, clic derecho, nueva vista del origen de datos. Se nos abre el asistente para vistas de origen de datos. Hacemos clic en siguiente, seleccionamos el origen de datos que queremos utilizar. Podríamos haber creado varios, así que tomamos la precaución de verificar cuál es el que realmente queremos utilizar. Siguiente, y se nos muestran todas las tablas que existen en la base de datos. En este caso nosotros vamos a utilizar las ventas por internet y las ventas de revendedor. Como tablas de hecho, si pueden ver, tienen el prefijo fact las tablas de hecho y el prefijo dim las tablas de dimensiones. Y dimensiones que vamos a agregar.
la dimensión producto, subcategoría de producto y categoría de producto. La dimensión cliente, la dimensión fecha, la dimensión puede ser geography, reseller, sales reason. No, esta no es necesaria. Solo geography, reseller. Creo que con eso basta. Ok. Entonces, en caso de que no tuviésemos claridad acerca de las tablas que están vinculadas con las tablas de hechos, podríamos, para facilitarnos una prueba, por ejemplo, hacer clic en agregar tablas relacionadas y nos va a incluir las tablas que están directamente vinculadas con nuestras tablas de hechos. Siguiente, y nos pide colocar un nombre para la vista del origen de datos. En este caso, la fecha. Y finalizar. Con esto creamos nuestra vista de origen de datos. Aquí pueden ver entonces la porción o las tablas que nosotros escogimos para nuestro origen de datos. Tenemos ventas por internet, fechas, ventas de revendedor. De hecho, creo que me falta aquí una tabla. Me falta la tabla territorio de ventas, la voy a agregar esta y aceptar. Ok, ahora sí, tenemos la vista de origen de datos creada y vamos a proceder a crear el cubo. Clic derecho, nuevo cubo. Se nos muestra el asistente para cubo. ¿Cómo desea crear el cubo? Utilizando las tablas existentes de nuestra vista. Siguiente. Nos pide seleccionar la vista del origen de datos y las tablas de grupo de medida. Las tablas de grupo de medida son las tablas de hechos que vamos a utilizar, que sabemos que son ventas por internet y ventas de revendedor por el prefijo. Podríamos hacer clic en sugerir y automáticamente SQL Server nos va a sugerir posibles tablas de hechos. En este caso, esta dimensión no es una tabla de hechos, no es un grupo de medida, entonces quitamos la selección. Hacemos clic en siguiente, se nos muestran los grupos de medidas, podríamos dejarlos todos, podríamos seleccionar solo algunos, vamos a dejarlos todos para permitir mayores opciones de análisis. Luego se nos pide seleccionar las dimensiones que queremos proveer para el usuario final, entonces seleccionamos por ejemplo fecha, cliente, producto, me parecen bien, territorio de ventas, las tablas de hechos las vamos a quitar. La dimensión revendedor en este caso no nos interesa mucho. Y esas van a ser nuestras dimensiones. Podemos seguir quitando o dejando, pero vamos a dejar esa vista y este va a ser nuestro cubo. Aquí se nos resumen los grupos de medida y las dimensiones.